Muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy vamos a iniciar ya con la sesión número 3. Y en esta sesión lo que vamos a hablar básicamente ya es del marco conceptual. Primero hemos trabajado lo que eran los grupos multidisciplinarios en la sesión número 1, los tipos de liderazgo, los tipos de grupo, y después hemos hablado sobre el marco normativo, las bases legales que fundamentan el actuar y el proceder de nuestro quehacer profesional, ¿no? Y cómo vamos a intervenir. Y ahora vamos a trabajar acerca del marco teórico y conceptual de la temática de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Primero tendríamos que definir qué es el acoso escolar o el acoso entre estudiantes, que llamamos bullying, ¿no? Que es un tipo de violencia que se caracteriza por conductas con intención de hostigamiento, falta de respeto o maltrato verbal o físico que recibe un estudiante de forma reiterativa por parte de uno o varios estudiantes con el objeto de intimidarlo o excluirlo, intentando así, atentando así contra su dignidad y derecho a gozar de un entorno escolar libre de violencia. Tenemos que entender que la descripción del acoso escolar es tal, pero sin embargo tendríamos que revisar cuáles son las motivaciones o la fuente de este bullying, ¿no? Y para empezar, es el uso y el abuso de la fuerza física, de la condición física del más fuerte sobre el más débil, es las relaciones asimétricas de poder que puede tener uno o un grupo de muchachos perpetradores que fortalecen su autoestima, su falsa autoestima, humillando y maltratando a la persona que se muestra como vulnerable, débil, frágil, ¿no? Es la visión machista también de que lo fuerte tiene que aplastar y dominar al más débil. Entonces, y es la valorización de un liderazgo a través del miedo, a través de la violencia, a través de la fuerza. Entonces, los casos de bullying tienen que ser intervenidos desde dos aspectos. Uno, hasta de tres, ¿no? O esta sería primero en relación al agresor o agresores, trabajar con ellos. Hay, por ejemplo, modelos de intervención a través de lo que se llaman las masculinidades democráticas o la nueva masculinidad democrática, donde podemos ayudar al joven a salir de esta actitud agresiva, violenta o de reflejo o de la herencia de la violencia familiar, institucional o social que este muchacho refleja, muchachos reflejan a través de su conducta. Por otro lado, está también la situación del niño o niña víctima del bullying. Entonces también hay que trabajar con él, porque hay factores en su crianza, en su autoafirmación, en su autoestima, que permite que de alguna manera experimente este bullying y que suele pasar que si lo retiramos de este entorno conflictivo y lo pasamos a otro entorno, si es que no ha modificado, no ha desarrollado capacidades para enfrentar estas vicisitudes, este niño nuevamente va a ser niña nuevamente va a ser víctima de otros perpetradores, ¿no? Entonces, también hay que fortalecer a los jóvenes que están sufriendo este bullying. Y el tercero es la institucionalidad, ¿no? El centro educativo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué programas reales, concretos, con resultados concretos, positivos, estamos teniendo para enfrentar este bullying? Como les dije en la sesión anterior, el hecho de que suceda una situación de bullying no es solo reprimir al agresor, sino también ver qué es lo que está pasando con la institución, qué tipo de enseñanza le estamos dando a estos muchachos. De repente, estos jóvenes violentadores simplemente están reflejando
la violencia que ellos experimentan de la institución educativa, la incoherencia o inconsistencia de los valores que puedan enseñar los padres o los docentes y que de alguna manera lo reflejan abusando de una persona más débil o más vulnerable que ellos. Porque al entender que la violencia es heredada y es transmitida, no nace solo del individuo, ¿no? Si bien es cierto hay un aspecto biológico de la ira con los que nacemos todos los seres humanos, pero el acto de violencia es un constructo social. Es decir, que la violencia, no nacemos con la violencia, nos enseñan a ser violentos con un tipo de persona específica, ¿no? Ya sea una mujer, ya sea una persona de diferente cultura, de diferente forma de pensar, de diferente procedencia, ¿no? O idioma, o y que esta construcción de una violencia es transmitida de generación en generación y a través de la familia, y por qué no, a través de la institución educativa, ¿no? Por ejemplo, las situaciones de violencia que hay entre dos colegios, la historia de conflicto entre dos colegios, harto conocidos, y que todos los años se pelean si bien es cierto, generan una identidad el estudiante por esta institución, pero termina generándose una violencia contra el otro grupo que es diferente y que nos enseñaron a odiarlo, a rechazarlo simplemente por el hecho de ser del otro equipo o de la otra institución educativa. Entonces, esto tendríamos que analizarlo, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra institución educativa que hace que se den estos hechos de bullying? No es accidental, no es casual, y tenemos que asumir nuestras responsabilidades cuando sucede este fenómeno de bullying entre nuestros estudiantes. El concepto del castigo físico es el uso de la fuerza, el ejercicio de la potestad de crianza o educación con la intención de causar algún grado de dolor o incomodidad corporal con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, siempre que no constituya un hecho punible. Y esto tiene que ver un poco desde la conformación o de la génesis del castigo físico e incluso nuestros sistemas judiciales, nuestros sistemas sociales están basados en este concepto del castigo físico. Todos recordaremos hasta la poesía de Acocacho Saprendí, ¿no? Que era parte normal porque se creía, está estigmatizado, que el castigo físico era una forma de metodología de crianza, que el hacer doler, el lastimar, generaba la capacidad de poder entender y comprender las cosas, ¿no? Todos los de nuestra generación hemos experimentado un reglazo, un cocacho, un jalón de patillas, ¿no? O un fuetazo por parte de nuestros padres y, ¿por qué no?, de nuestros docentes, donde incluso nuestros padres alentaban a nuestros docentes a que nos golpearan si es que éramos indisciplinados o si es que no comprendíamos alguna disciplina, ¿no? Y esto, a través de los años, se ha generado una serie de iatrogenias que hay personas que simplemente no pueden ver un curso o simplemente se han bloqueado y no pueden estudiarlo, ¿no? Y no se evaluó si la persona tenía algún tipo de discapacidad o dificultad para la lectura o para la comprensión o algún tema de base orgánica o funcional, ¿no? Simplemente estos niños con estas dificultades eran vejados, eran golpeados cruelmente, ¿no? Y por lo tanto, producto de esta violencia que vivían, terminaban siendo chicos con inconductas, con situaciones de reacciones violentas y que de alguna manera no terminamos de verlo, ¿no? Y muchos consideramos que no ha debido dejar de existir el castigo físico, pero lo real es que la violencia genera violencia, ¿no? Eso es lo concreto, es lo real. Entonces, el castigo físico tiene que ver
con la idea del concepto, ¿no? El punir, el castigar, viene del concepto purificación, ¿no? Y es la figura de que si tú te castigan, te hacen doler, te punen, te purifican. Y si te purifican, si te hacen doler, vas a poder entender y comprender las cosas. Entonces, incluso tiene un valor teológico esta figura de la punición, de la autoflagelación o del castigo físico como parte del resarcimiento de un error y la rectificación de un error, pero muchas veces solo queda en el famoso sentimiento de culpa o de autoflagelación. Entonces, la punición, el castigo físico, lo único que lleva es el demérito de la condición humana, de la autoestima y sobre todo de estilos de vida y estilos de resolución de conflictos a través de la violencia física o verbal. El hacer doler, seguimos para muchos entendiendo que es parte de la metodología de crianza, cuando no lo es, ¿no? Un muchacho que es castigado físicamente no lo va a hacer, pero no porque aprendió algo, lo va a hacer, no lo va a hacer por miedo, pero apenas el que ejerce la violencia desaparece, esta persona va a hacer lo que siempre quiso hacer. Entonces, estas cosas siempre tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? El castigo físico lo único que hace es suprimir, pero no enseña. Bueno, si bien es cierto, hay el castigo físico con la intencionalidad educativa, por otro lado hay el castigo humillante, que no necesariamente es físico, pero que es igual tan lacerante y hasta más, con mayor agravio que el castigo físico, porque el castigo físico de alguna manera sí te hace doler el corazón, no solamente el cuerpo, también, pero una vez que desaparece la marca del castigo físico, bueno, queda la situación psicológica, la condición psicológica, y esto tiene que ver con el castigo humillante, ¿no? El castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante o ridiculizador en ejercicio de la potestad de crianza o educación, con el fin de corregir, controlar o cambiar el comportamiento de los niños, niñas o adolescentes, siempre que no constituya un hecho punible. Hay castigos que son muy humillantes, son devastadores desde la perspectiva psicológica, emocional. Cuando, por ejemplo, a un niño le dicen que nunca debió nacer, que por su culpa, por su existencia, la madre, el padre o el docente sufre, o cuando le dicen que no vale nada, cuando le dicen que es mejor que estuviera muerto o que mejor te mataría, ¿no? Entonces, cuando el castigo vulnera el yo, la identidad, lo más íntimo del ser humano, esto se llama, le hace quedar en ridículo o lo hace sentir incompetente. Esto es lo que se considera castigo humillante, ¿no? Cuando no es suficiente con el dolor, sino con la intencionalidad de seguir generando mayor dolor, hasta casi la extinción emocional o psicológica del niño, niña, adolescente. Esto es terrible y genera consecuencias muy, muy graves hacia futuro, ¿no? Es una de las acciones que realiza el ser humano sobre una persona vulnerable que lo marca para siempre, como dice el concepto, lo estigmatiza, lo marca para toda la vida, ¿no? Y esto es sumamente grave. Si bien es cierto, no podríamos necesariamente ver huellas físicas, pero sí hay marcas emocionales, marcas psicológicas que son de por vida. ¿Sí? Hay otro concepto que es la ciudadanía, ¿no? Que es la condición de la persona que se construye de manera permanente en un proceso en el que va constituyendo un sujeto de derecho y responsabilidades y va desarrollando sentido de pertenencia a una comunidad política, desde lo local a lo nacional y también a lo global. Es decir, que podemos ser ciudadanos de una localidad, podemos ser ciudadanos de una nación o también podemos ser ciudadanos del mundo. Y ahora se está generando por el
tema de la globalización, ciudadanos del mundo, ciudadanos que un día están acá, otro día están en Europa, otros, y están por todo el mundo, ¿no? Entonces, qué interesante es que los jóvenes amplíen sus fronteras y que sean ciudadanos del mundo. El hecho de que los jóvenes ahora tengan mayores posibilidades de viajar, de aprender otros idiomas, de conocer otras culturas, hacen que se desarrolle también una cultura de paz, porque tú amas lo que conoces, tú te identificas con lo que conoces y puedes tener una actitud más crítica, de ser más certero en relación a la conceptualización del mundo cuando tu ciudadanía es ampliada a nivel global. ¿Sí? Eh, También está la discriminación, que es el trato desigual, distinción, exclusión, restricción y descalificación de una persona o grupo de personas por sus características innatas o por su posición asumida voluntariamente en una sociedad como manifestación de su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Hay condiciones que son innatas, ¿no? Como es nuestro color de piel, nuestro color y forma de cabello, ¿no? El color de nuestros ojos, nuestra estatura, porque son temas heredados, son temas en los cuales hemos adquirido ciertas cualidades por un proceso de adaptación al medio ambiente y que no es otra cosa que solo eso, ¿no? El que que estamos más en la zona ecuatorial, nuestro color de piel es más oscura por la necesidad de combatir el sol, y en las zonas donde hay menos sol, la piel se llega a aclarar justamente porque necesita el cuerpo recibir más energía solar, más vitamina D. Entonces, no es otra cosa que la adaptación del organismo al ambiente y que nosotros lo hemos estigmatizado, ¿no? Le hemos dado un valor falso, un valor sin mayor basamentación científica, ¿no? Y que de alguna manera esto ha generado y sigue generando muchos conflictos a nivel de nuestra sociedad. Entonces, esta discriminación que seguimos viviendo por la condición de ser hombre o por la condición de ser mujer o por el ser alto andino o tener color de piel de tal forma, está asumido además por algunas identidades culturales que son de alguna manera voluntarias y otras no, ¿no? El hecho de que yo haya nacido en un país con determinada religión, con determinada forma de pensar, con determinado gobierno, no me hace culpable de esa situación y no me hace responsable, ¿no? Y no tendría por qué sufrir discriminación por haber nacido o pensar diferente que piensa la mayoría, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros vayamos desterrando los conceptos, los pensamientos y los actuales discriminativos y de no tolerancia, iremos directamente hacia una cultura de paz. Con lo anterior, las medidas correctivas es toda acción que tiene por objeto orientar la formación y el cambio de comportamientos inadecuados en los estudiantes de acuerdo a su edad, su nivel de desarrollo, respetando su dignidad y sin vulnerar sus derechos. Estas medidas correctivas ya son diferentes, ¿no? Alguien alguna vez me dijo que es fácil ser bueno, lo difícil es ser justo. ¿Y por qué? Porque el bueno es cualquier persona que desea ser bueno. Hoy día me pagan mi sueldo y salgo a la calle y veo a un señor tirado en el piso y como hoy día quiero ser buenito, ¿no? Lo que voy a hacer es regalarle la mitad de mi sueldo. No sé, ver a un niño pobre que está mendigando, le doy mi plata y con eso me siento bueno. Pero eso es fácil. Lo difícil es ser justo. Y ser justo tiene que ver con el conocimiento de la globalidad, de la realidad. El entender que si tú le das plata a esa persona que está tirada en el piso, probablemente vaya a usarlo para tomar, para drogarse. Y si ese niño le damos ese dinero simplemente porque me quiero sentir bueno,
lo que voy a conseguir es incrementar de repente una red de tráfico de niños, ¿no? Donde hay personas adultas que lo están manipulando y lo están usando para beneficios personales. Entonces, siempre tenemos que saber cómo actuar, ¿no? Y para ello necesitamos tener un nivel de conocimiento de la persona a quien vamos a corregirla. Es importante que en estas medidas correctivas siempre podamos ver de alguna manera lo que algunos llaman la visión compasiva. ¿Y qué es la visión compasiva? La visión compasiva es aquella visión en la cual tú ves al ser humano que está en ese momento sufriendo, pero ves también su potencial humano, vamos a llamar hasta su potencial divino, ¿no? Aquella condición que sabemos que él, en su condición de humano, va a poderlo superar, va a poderlo lograr siempre y cuando le demos el apoyo, le demos la firmeza, le demos la mano en lo que él necesita, no para que le solucionemos su problema, sino para que desarrolle y primero encuentre, desarrolle y potencialice y ejecute sus potencialidades que las tiene ahí, como tenemos todos los seres humanos. Entonces, las medidas correctivas tienen que estar orientadas a primero tomar que el niño tome conciencia de lo que ha hecho, se identifique con el dolor de la persona con quien ha cometido un error, ¿no? Resarza este error, ¿no? A través de un roleplay, un cambio de roles, pero además se utilice esta falta para potenciar sus capacidades. ¿no? No solamente aniquilarlo, dándole un castigo físico, como anteriormente hemos hablado, sino para que vea que puede más de lo que en ese momento hizo, puede lograr más. Por eso las medidas correctivas tienen que estar de acuerdo a la edad, a nivel de desarrollo, ¿no? Por supuesto, respetando su dignidad, pero no solamente respetando su dignidad, sino incentivando su potencialidad para hacer bien las cosas, ¿no? Esta es lo que en psicología se llama el potencial humano, ¿no? Ese potencial humano y el principio de autodeterminación. Después también vamos a hablar del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que es una unidad ejecutora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, encargada de diseñar y ejecutar acciones políticas de prevención, atención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel nacional a través de los centros de emergencia mujer. Hay dos tipos de centros de emergencia mujer, los centros de emergencia regulares que trabajan en horario de oficina, que es de 8 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, pero también ahora, por convenio con el Ministerio del Interior, se han creado en Arequipa, por ejemplo, 5 centros de emergencia mujer en comisaría. Y estos centros de emergencia mujer en comisaría, como lo hay en Cerro Colorado, hay en Popalpata, hay en Hunter, ¿no? Hay en Caima, ¿no? En La Joya también se ha abierto, atienden 7 por 24 horas, ¿no? Son en cualquier momento, cualquier hora del día, los 7 días de la semana, las personas pueden ir a asistir al Centro de Emergencia Mujer a buscar ayuda psicológica, social y legal, ¿no? Es un equipo multidisciplinario que trabaja en contra de la violencia a la mujer y a los integrantes del grupo familiar. Después tenemos la línea 100, que es una línea gratuita a nivel nacional. Las personas marcan el número 100 desde cualquier teléfono e inmediatamente hay todo un equipo de operadores que son profesionales, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, que los van a atender, los van a orientar, ¿no? van a brindarle el apoyo y los van a acercar a los centros de emergencia o a los servicios que ustedes deseasen en ese momento de auxilio. Y también, si es que la persona no se pudiera movilizar, están el servicio de atención urgente que en Arequipa tenemos, ¿no? Que es un equipo también multidisciplinario que se traslada al lugar de los hechos, donde está la víctima, y se le acompaña en todo el proceso, es decir, a ir a la policía, a medicina legal, al hospital, ¿no? Y incluso se le puede dar albergamiento, porque existe casas de refugio temporal para las víctimas de violencia. Después también el Chat 100, que es un centro por internet que más que todo cobertura de la población joven, ¿no?
y en el cual hacen consultas y también se les brinda la orientación profesional especializada. Además de ello, tenemos lo que son los centros de promoción que se está trabajando actualmente, ¿no? Son profesionales capacitados en fortalecer a las víctimas de violencia emocionalmente, fortalecerlas en sus capacidades emprendedoras y a los hombres en enseñarles masculinidades democráticas. ¿Sí? Entonces, todo este conjunto de programas, ¿no? Tiene el Programa Nacional contra la Violencia. ¿Qué es la protección integral? Es el conjunto de acciones orientadas a garantizar el desarrollo de las niñas y niños y adolescentes en todas las dimensiones que les corresponden, haciendo efectivo el ejercicio de sus derechos o restituyéndolos cuando hayan sido vulnerados, ¿no? El Estado tiene la obligatoriedad de tener este concepto de la protección integral hacia niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Después tenemos el tema de la revictimización, que son acciones o omisiones que incrementan el daño sufrido por la víctima como consecuencia de su contacto con las entidades encargadas de su atención, protección, sanción y recuperación frente a la violencia. ¿Qué quiere decir? Que a veces hay procesos judiciales que se tienen que ir normativizando, en los cuales termina revictimizándose al niño y al niño adolescente. Por eso el interés superior del niño es muy importante y sobrepasa cualquier norma o cualquier estructura. La violencia contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es todo acto o conducta que atenta contra la integridad física y psicológica y o sexual de la niña, de una niña, niño y adolescente, en el cual puede ocurrir fuera o dentro de la institución educativa, a través de Internet u otros medios de comunicación, ¿no? La violencia contra niños y adolescentes en el entorno escolar, ¿no? Es todo acto o conducta violenta contra una niña, niño o adolescente que ocurre dentro de la institución educativa, inmediaciones o en el trayecto entre la institución educativa y el hogar, y en lo que involucrados pertenecen a una institución educativa, independientemente si pertenecen a la misma. La violencia física, ¿no? Ya se habló, es todo acto o conducta que causa o puede causar daño a la integridad corporal de la salud, ¿no? La violencia psicológica es toda acción o omisión que cause o pueda causar daño psicológico, trastornos del desarrollo o privación, por ejemplo, ridiculizar, aislar, insultar, menospreciar, denigrar, amenazar, asustar, entre otros similares. Y la violencia sexual es todo acto de índole sexual propiciado por un adulto o adolescente en su satisfacción. Puede consistir en actos con contacto físico, ¿no? Como tocamiento, frustración, besos íntimos, coito interfemoral, actos de penetración con el órgano sexual o con las manos o dedos u otro objeto que pueda causar daño. O sin contacto físico, como es el exhibicionismo, actos compelidos a realizar con el cuerpo del agresor terceras personas y poner la presencia en que la niña o niño se baña utilizando los servicios higiénicos, obligado a presenciar y utilizar o utilizando en pornografía, acoso sexual por medio virtual o presencial, entre otros. Tratándose de niñas, niños y adolescentes, no se considera necesaria que medie la violencia venenosa para considerar la violencia sexual. Dentro de ello está el concepto de la seducción. Hay marcos conceptuales que tenemos que también tomar en cuenta, que es son los enfoques transversales, ¿no? Que es el enfoque de derecho, que todo sujeto está inherente a sus derechos universales, derechos humanos universales, y que por lo tanto la intervención tiene que estar dada desde este enfoque. El enfoque de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres también es que no se puede sentenciar o discriminar de manera separada al hombre o a la mujer por lo que hizo o dejó de hacer, ¿no? No podemos tener una doble moral donde el hombre sí puede hacer tal cosa y la mujer no lo puede hacer. Entonces, este derecho de igualdad de oportunidades tiene que ser transversal y tiene que dar en la intervención de todos nosotros, ¿no? El hombre y la mujer tenemos los mismos derechos. Enfoque de la calidad educativa, ¿no? Que siempre debemos estar orientados a una educación para desarrollar la condición humana, ¿no? El enfoque intercultural es poder entender y respetar cada una de las expresiones culturales de nuestros alumnos y de nosotros mismos, ¿no? El enfoque inclusivo, que es lograr que
por las diferentes características, ya sea discapacidades, ya sea sus orígenes, pueda ser incluido dentro de la comunidad educativa sin perjuicio ni daño hacia esta persona. Y el enfoque del ciclo de vida, entendiendo que el niño está en una situación de vulnerabilidad, que es una etapa de la vida y que por lo tanto tenemos que elaborar estrategias en relación a este periodo o etapa de su vida. Bueno, está la vida libre de violencia, ¿no? La convivencia escolar, que la convivencia escolar es el conjunto de relaciones interpersonales que dan forma a una comunidad educativa en una construcción colectiva y cotidiana, cuya responsabilidad es compartir toda la convivencia escolar democrática está determinada por respeto a los derechos humanos, las diferencias de cada persona, o una coexistencia pacífica que promueva el desarrollo, ¿no?, institucional y de los estudiantes. La convivencia escolar es un elemento fundamental para lograr una formación ciudadana integral en las y los estudiantes. Una experiencia dinámica que se da en todos los ámbitos de la vida escolar y que involucra a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, en sus acciones, actitudes, decisiones y valores. Los modos de convivencia en una institución educativa reflejan la calidad de relaciones humanas que se dan en ella, ¿sí? Para ello hay unos objetivos que hay que entender, ¿no? Acá hablamos un poco más acerca de la Ley 30364, donde pueden ver acerca de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Donde se pueden manifestar en la familia, en la comunidad, como en la calle, en el colegio, ¿no? En los establecimientos de salud o en cualquier otro lugar, ¿no? La perpetra y tolera por agentes del Estado. Realizan funcionarios sus servicios públicos como policía, personas de serenazgo, jueces, fiscales, médicos, legistas, entre otros, donde quiera que ocurra, ¿no? Acá vemos también quienes están dentro de la ley, ¿no? Que son parejas, exparejas, hijos en común, ascendientes, descendientes, parientes colaterales, consanguíneos, parientes colaterales afines, otras relaciones por afinidad, que viven en el lugar, ¿sí? Los tipos de violencia, ¿no? Física, sexual, psicológica, económica, ¿no? ¿Y qué es lo que debemos saber sobre la regulación de la violencia física, psicológica y económica? ¿Sí? Finalmente, hay algunas actividades que serían, que se solicita que realicen, ¿no? Que expliquen cuáles son las condicionantes para que exista la violencia contra niños, niñas y adolescentes, y que considera que la educación está generando niños débiles de carácter, y por qué. O sea, si es que consideran que la educación actual está generando niños débiles de carácter, que lo expliquen por qué, y si es que consideran que no, igual, de la misma manera que lo consideren, que expliquen el por qué. Es todo en esta tercera sesión y nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias.